La noche del 15 de septiembre de 1810, el sacerdote don Miguel Hidalgo y Costilla, viendo que la insurrección había sido descubierta, porque había sido planeada para el mes de octubre, pero había sido descubierta y los planes tendían a fracasar, convocó al pueblo allá en Dolores, ahora Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, y los animó, los entusiasmó y les habló de la importancia de iniciar la batalla para liberarse del yugo español, del dominio español, y para buscar la libertad. Personas como doña Josefa Ortiz de Domínguez, como Hidalgo, Allende, Morelos y muchos más lucharon, inclusive dieron su vida para que al final se lograra la independencia de México. Como resultado de la independencia signada el 27 de septiembre de 1821, 11 años de batalla, 11 años de guerra, cruel, cruenta. Por esa fecha, 27 de septiembre de 1821, la independencia se consumó. Y nosotros ahora hemos recibido como beneficio de aquella guerra y de aquella batalla libertad social, libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de opinión. Gracias a Dios por hombres y mujeres que estuvieron dispuestos, como don Miguel Hidalgo y Costilla, generalísimo de los ejércitos insurgentes, a dar su vida inclusive, con tal de lograr la libertad para nuestro país y la independencia de México. De hecho, ustedes deben recordar que apenas llevaba como un año aproximadamente la batalla. Hidalgo fue traicionado por Elizondo, fue tomado preso, fue llevado a Chihuahua y el 30 de julio de 1811 fue fusilado y murió. Pero su sangre sirvió como fertilizante para aquella batalla, de manera que la batalla continuó hasta lograr la paz social que ahora nosotros disfrutamos, la paz social que gracias a Dios nosotros ahora tenemos. Si la historia nos habla de paz social y la palabra de Dios, la Biblia, nos habla de la otra libertad, la libertad espiritual, y noten ustedes que de esta libertad la palabra de Dios nos dice en San Juan capítulo 8 versículos 32 y 36: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Luego en el versículo 36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La otra libertad. Gálatas capítulo 5 versículos 1 y 13. El apóstol Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres, y ya no estéis más sujetos al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, dice el versículo 13, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor unos a otros. Y la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, el versículo 18, nuestro Señor Jesucristo, después de venir al templo, venir a la sinagoga y participar en el culto
abrió el libro en el profeta Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La otra libertad, la libertad espiritual. Tenemos libertad social y Dios, por medio de Jesucristo y de su palabra santa, nos ofrece libertad espiritual. Pero en esta mañana, aun cuando tenemos libertad social y libertad espiritual, quiero mencionarles otras libertades. Otras libertades que la palabra del Señor nos enseña. Y como base tomamos el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 6. Los primeros 2 versículos, la palabra del Señor nos dice: aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Aquí la palabra de Dios nos enseña que debemos ser libres de las tradiciones estériles. Hay tradiciones estériles. Afortunadamente hay tradiciones fructíferas. Hay tradiciones que dan resultados positivos. Hay tradiciones que tenemos que conservar porque son buenas. Emanan de la palabra de Dios. La iglesia las ha vuelto tradición y que son de beneficio. Pero hay ciertas tradiciones que son estériles. Y la palabra de Dios nos enseña a través de este pasaje que debemos ser libres de las tradiciones estériles. Habían 3 cosas, amados hermanos, que distinguían a los judíos de la época de Jesús. La primera era la observancia del sábado, el Shabbat, el día de reposo, la cesación del trabajo, la circuncisión y la prohibición de comer carne inmunda. Pero de estas 3 prácticas, la primera de ellas, la observancia del sábado, era estricta, de una manera tan estricta que no querían que ninguna cosa que significase trabajo se hiciera, aunque este trabajo fuera beneficioso. Se dice que en el Talmud, que es como el libro que resume las creencias del judaísmo, se dedicaban 24 capítulos para hablar acerca del día de reposo y el cumplimiento estricto de este día de reposo. La Biblia nos dice en el versículo 5, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Podemos tradicionalmente enfatizar solo el día, pero olvidarnos al Señor del día. Olvidar al Señor del día sería trágico, hermano. Recordemos, y Mateo agrega lo siguiente: os digo que uno mayor que el templo está aquí, en la misma ocasión. Y el mayor que el templo es Jesucristo. Y si Él está aquí, Él es el que merece la honra, la gloria, la alabanza, la oración de parte nuestra. A veces tenemos tradiciones en nuestras vidas que son estériles. No dan fruto. Hay cristianos que viven románticamente en el pasado, con prácticas en la adoración y en la vida cristiana
que han pasado ya en cuanto al tiempo. Si tomamos en cuenta que lo importante de la adoración a Dios y de la vida cristiana es llevarnos a un encuentro personal con Jesucristo, elevarnos en la oración al Señor de tal manera que estemos frente a Él, tenemos que tomar en cuenta que las formas no son las importantes, sino el contenido de la adoración. El contenido de la oración es lo importante. Y si en cuanto a la forma de adorar, o en cuanto a la forma de vivir la vida cristiana, o en cuanto a la forma de medir la vida cristiana, ay hermanos, hay tradiciones a veces que se mide la vida cristiana por lo largo de los cabellos, o lo corto o largo de las faldas, o la cantidad de maquillaje. Iba a decir kilos de maquillaje, pero no creo que lleguen a tanto, ¿verdad? O los kilos de maquillajes que se pongan las mujeres, o las modas en la ropa del ser humano. Cuando lo importante fundamentalmente es nuestra relación con Jesucristo. Las demás cosas serán quitadas por el Señor cuando estemos madurando en la vida cristiana. Vamos a entender que es cuestión de ubicación. Vamos a entender que venimos a adorar a Dios. Y si venimos a adorar a Dios, tenemos que venir lo mejor arreglado posibles, para no llamar la atención hacia nosotros mismos, sino hacia nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que ¿qué les pasaría? ¿Qué sucedería si ustedes son invitados a Los Pinos por el presidente de la República? ¿Cómo irían? ¿Con las bermudas que se ponen en la casa? La playera que parece que la llevaron a Vietnam y tiene más agujeros que saber qué. Ese vestido que usa usted en la cocina cuando normalmente usted está trabajando. ¿Cómo iría? ¿Cómo se presentaría ante el presidente de la República? Aunque tuviera que planchar la tarjeta de crédito, ¿verdad? Usted se compraría tal vez el mejor traje y la mejor corbata y la mejor ropa, porque va a ir con el presidente de la República. Imagínense que venimos nosotros ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no venir de la mejor manera posible? Pero ese asunto de madurez, es asunto de madurez, es asunto de crecimiento en la gracia. Cuando el Señor ya nos lo enseñó, nosotros lo practicamos. Las formas de adoración. A veces olvidamos el contenido de la adoración y nos quedamos con las formas. Se debe adorar de esta manera, se debe adorar de la otra. Nos parecemos samaritana. ¿Se acuerdan de la conversación de la samaritana con Jesús? Después de estar hablando un poco, ya que el Señor se metió en su vida y que le dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, no tienes marido, porque has tenido 5, pero el que ahora tienes no es tu marido tampoco. Y entonces se sintió descubierta y dijo, ¿sabes qué, Señor? ¿Por qué no cambiamos de conversación? Hablemos del asunto de la adoración. Ese es un buen tema para hablar. Mira, sácame de esta confusión. Estaba rehuyendo su responsabilidad. Sácame de esta confusión, Señor. Ustedes dicen que debemos adorar en Jerusalén. A nosotros nos enseñaron que debemos adorar en este monte. Ahora no sé si ir a Jerusalén o adorar en este monte. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Vendrán tiempos en los cuales ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis, porque Dios busca verdaderos adoradores, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Formas, hermano, como usted lo siente en su corazón, como usted lo siente en su vida, en la libertad que el Espíritu nos da. Disfrute la adoración, hermano. Quítese de convencionalismos y de formas de adorar. Adore al Señor en la libertad que el Espíritu nos da. El Señor lo dijo, no yo. El Señor lo dice.
el que adora en espíritu. Pero no solamente en espíritu, también en verdad. ¿Y qué quiere decir eso de verdad? Aquel que en su adoración declara las verdades de la palabra. Si usted en su adoración declara las verdades de la palabra de Dios, usted adora en espíritu y en verdad. Y dice el Señor que es esta la forma como debemos nosotros adorar. Es necesario que adoremos en espíritu y en verdad. Si tenemos nosotros que ser libres de tradicionalismos, demos libertad al Señor, que Él nos dé esa libertad de tradicionalismo, cualesquiera que esto sea. También la palabra nos enseña que debemos nosotros no solamente ser libres de tradiciones, pero también ser libres de las enfermedades físicas. Estamos tan expuestos a las enfermedades, pero no solamente en este tiempo. En el pasaje que hemos tomado como base, el versículo 6 nos dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Me gustan los relatos de la palabra porque a veces las especificaciones nos dicen la intensidad del problema. Había un hombre que estaba enfermo, que tenía la mano derecha seca. Tal vez si la mano izquierda hubiera sido la seca, para alguien que utiliza más la mano derecha, no sería mucho problema, porque tiene la mano con la que puede hacer muchas cosas. Pero estaba esclavizado, estaba inutilizado, estaba enfermo, estaba mal. Era la mejor mano la que tenía seca. De tal forma que este hombre estaba allí con su necesidad. Pero era día de reposo, y la tradición dice que en el día de reposo no puedes hacer ningún trabajo. Y los fariseos, más que para aprender de Jesús, para acusarle, estaban allí a la expectativa. ¿Lo irá a sanar? No lo irá a sanar. No, pero es día de reposo. El día de reposo no puede sanar a nadie. No, ese es trabajo. No, y están especulando y están hablando. Y el Señor, que conoce los corazones de los hombres, y el Señor que conoce los pensamientos de los hombres, les hace ver. La palabra nos dice: mas Él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Es como decir: vente adelante, vente aquí al frente, para que los demás te vean, para que todos te vean. Ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa a los fariseos. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? En otro de los relatos de la palabra, en otro de los evangelios, dice, les pregunta: si uno de sus animales útiles para su trabajo se cae en un pozo en el día de reposo, ¿qué hacen? ¿Lo dejan ahí en el pozo o lo sacan de una vez? Si están dispuestos a sacar un animal del pozo porque se cayó, aunque sea el día de reposo, este hombre tiene más valor para Jesús, aunque tenga su mano seca, aunque esté esclavizado, aunque esté inutilizado. Vale más el hombre por sobre todas las cosas para Jesús. Y el Señor dice al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Fue libre de la enfermedad física, y su mano fue útil para ayudarse a sí mismo y para ayudar a los demás, para ayudar a otros. La mujer que con fe se acerca al Señor, tenía flujo de sangre, toca el manto de Jesús y es sanada y se ve descubierta. Marcos 5:34 nos dice que en el momento en que Jesús se acerca a ella,
porque el Señor se detuvo. Le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Es decir, ve en paz y queda libre de tu enfermedad. Cojos, ciegos, sordos, mudos, leprosos, cualesquiera que fuera la enfermedad, el Señor Jesús da la palabra y hay liberación de todo espíritu de enfermedad. Hasta hoy el Señor lo hace. Hasta hoy lo está haciendo. Gracias a Dios aquí en nuestra iglesia. También hay libertad de espíritus malignos. Capítulo 6 de Lucas, versículos 18 y 19. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Espíritus malignos. Marcos 5, 1 al 20, nos habla del endemoniado gadareno. Mateo 8, 28 al 34, nos menciona a 2 endemoniados gadarenos. Y la historia nos hace ver que aunque estaban esclavizados, no solamente por dentro, pero también por fuera, estaban encadenados y vivían entre los sepulcros y se dañaban y se atormentaban. Cuando Jesús da la palabra, los espíritus inmundos salen y viene sanidad a estos endemoniados. El Señor les libera de esta esclavitud, de estos espíritus inmundos. Hay otros espíritus inmundos. Leímos en el versículo 18 que la palabra nos dice: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Espíritus inmundos. Tal vez hay un espíritu inmundo, un espíritu de mal vocabulario, y te está atormentando y te está atando. Jesucristo puede darte liberación de ese espíritu de mal vocabulario. O un espíritu de alcoholismo. El Señor es poderoso para darte sanidad y liberarte de esta esclavitud. O tal vez un espíritu de cigarrismo. O tal vez drogadicción. O tal vez odio, rencor, malicia, cualesquiera de estos sentimientos insanos son espíritus inmundos. Bien sea una práctica nociva o un sentimiento nocivo que te está dañando, que te está afectando, que te va a destruir, que te va a arruinar. Fíjense que el odio y el rencor corroe el alma, afecta el alma, que al primero que destruye es a la persona misma. El Señor puede darte liberación de esas prácticas nocivas o de esos sentimientos nocivos, de esos espíritus malignos, espíritus inmundos, dice la palabra, que pueden estar esclavizándonos. La palabra nos hace ver, en cuarto lugar, en esta porción bíblica de Lucas 6, que hay tal libertad que nos permite que llevemos una buena relación con Dios y una buena relación con los demás. Desde el versículo 27, Lucas 6, 27 al 37, 10 versículos que nos hablan acerca de tener buenas relaciones con Dios y con los demás. A vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian.
El que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. El que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y en estos versículos de la palabra nos hace ver lo que significa amarnos los unos a los otros. Y este es el primer nivel. Pero hermanos, si estamos esclavizados de una situación interna tal que no nos permite amarnos los unos a los otros, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos? Si no amamos a nuestro hermano a quien vemos, dice la palabra, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? No podemos decir que somos creyentes en Cristo Jesús y guardamos rencor contra el hermano, contra la hermana. Si tú guardas rencor contra tu hermano, si tú no has perdonado a tu hermano o a tu hermana, si tú no puedes amar a los demás, estás esclavizado de sentimientos que no son los que Dios quiere que tu corazón tenga. Pero esta mañana el Señor puede darte libertad. El Señor puede liberarte de tal manera que tengas la libertad para amar a los demás, aceptarlos tal como son y ayudarlos aunque rechacen tu ayuda, saludarlos aunque no te quieran saludar. Después de todo, en Lucas 6, versículo 46, el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Señor quiere que nosotros le obedezcamos y que nosotros tengamos buenas relaciones con Él, pero tengamos también buenas relaciones con los demás. Gracias a Dios por hombres y mujeres como Hidalgo, como Allende, como Morelos, como doña Josefa Ortiz de Domínguez, que nos dan libertad social, libertad religiosa, libertad de opinión. Esta libertad que debemos valorar, amados hermanos, y usarla para la gloria de Dios. Esta libertad que muchos querrían tenerla. Gracias a Dios por esa libertad. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que por su muerte nos ha dado libertad del pecado, pero que también quiere darnos otras libertades. Escucha, amado hermano y hermana, este precioso himno que nos habla acerca de: no hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no mueva. El Señor puede hacerlo. La libertad en tu vida, las otras libertades, el Señor te las puede dar. Pero tú tienes que buscarlo. Y tienes que dejar que Él haga su obra completa en tu propio corazón y en tu propia vida. Oremos en silencio mientras escuchamos este precioso himno. Y si el Señor te indica buscarlo en el altar, siéntete en libertad de hacerlo.